Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Son las 12 del día, hora del centro, y vamos a comenzar este webinar. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. El día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante para todos quienes tienen comercio electrónico, todas las empresas que cuentan con esta opción, hoy muy importante por este asunto que estamos viviendo. Y para platicar de las mejores prácticas en comercio electrónico, temas de nube, temas de infraestructura tecnológica, ante esta demanda incierta, está conmigo Alfredo Meneses, un experto en nube, un veterano de la nube. Bienvenido, Alfred. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su participación. Enseguida estaremos platicando un poquito de este tema, que yo creo que es bastante interesante, sobre todo dadas las actuales circunstancias. Correcto, Alfred. Y también nos acompaña Sergio Muñoz, Solutions Engineer en Rackspace para Latinoamérica. Sergio, al igual que Alfredo, tienen un camino recorrido interesante con muchos clientes en varias empresas de nube y bueno, pues estamos aquí para darnos y acompañarnos con su expertise, y algo que también queremos hacer es que ustedes también compartan sus preguntas a través del chat para responderse al final. Bienvenido, Sergio. Hola, Luis. Hola, Alfred. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Pues con un tema muy interesante, más en estos tiempos con esta pandemia. Y muchas gracias a toda la audiencia por conectarse. Así es. Muchísimas gracias, Sergio. Tú lo has dicho. Hoy representa un reto bastante grande para nosotros como equipos de tecnología, el tema de nuestro comercio electrónico. Y aquí no quisimos poner necesariamente el tema de una demanda hacia arriba o hacia abajo, o sea, una demanda, vamos a decir, lo que estamos viendo son picos de demanda y de repente declives en la demanda. Entonces, queremos hablar justamente de estos dos escenarios. Quizá ustedes tengan enfrente un escenario donde hoy la demanda se incrementó radicalmente. ¿Qué debemos de considerar en términos de infraestructura, de elasticidad, ¿no? Seguridad? Y por el otro lado, seguramente algún área de negocio, seguramente algún otro sistema tenemos que disminuyó la demanda, ¿no? También por cómo se movió todo esto, todos nuestros consumidores. Y eso es lo que vamos a platicar. Como les decía, está el chat, lo tienen a la derecha. Quienes nos acompañan por Facebook Live, también envíenos sus preguntas por la plataforma. Vamos a responderlas. Si no podemos responder todas aquí en vivo, vamos a enviarles un correo electrónico con la respuesta. Nos encanta responder a todas sus inquietudes. Para eso estamos, para eso tenemos aquí a dos expertazos como Alfredo Meneses y Sergio Muñoz. Entonces, vamos a comenzar a platicar. Y el primer tema que vamos a platicar es todo esto que está sucediendo seguramente, y está sucediendo, está cambiando los hábitos de consumo de las personas. ¿Cómo están cambiando estos hábitos? ¿Qué estamos viendo, mi estimado Alfred, en las empresas, particularmente quienes tienen comercio electrónico? Sí, bueno, estimado Luis, la verdad es que aquí hay varios puntos que se han ido dando en el tiempo, ¿no? Incluso si nosotros vemos hoy en día países, por ejemplo, como Europa, concretamente España, que es el país con el que más se ha estado haciendo un estudio por la semejanza que tiene como en toda la parte de Latinoamérica. Básicamente al principio, cuando nosotros arrancamos con todo este proceso de la pandemia, pues todos nos dimos cuenta de que de inicio lo primero que se acabaron fueron todos los distintos artículos que eran de primera necesidad, ¿no? Incluso hubo una cantidad enorme de mensajes ahí relacionados con el papel de baño, ¿no? El papel higiénico. Y luego la verdad es que con el tiempo se ha ido dando cuenta que ha habido una evolución. Concretamente tomo como referencia a Europa porque van unas semanas adelante propiamente de lo que viene siendo Latinoamérica, pero básicamente ahí, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo es que ellos ya están tendiendo a diversificar su consumo. Y entonces ahora, por ejemplo, lo que estamos viendo es que existe un consumo más orientado últimamente, por ejemplo, a cerveza, a ciertos productos, por ejemplo, como papas fritas, ¿no? Y básicamente esto se entiende porque pues, el cliente lo que quiere es estar un poco más cómodo directamente dentro de todo este proceso que no necesariamente sabemos cuándo va a terminar. Entonces ha pasado de una etapa muy crítica a una etapa pues obviamente un poquito más centrada en el tema de lo que viene siendo la comodidad. Ahora, ¿cuál es el reto tecnológico de esto? Pues el reto tecnológico de esto es que todos sabemos que dentro de los e-commerce hemos hecho durante años temas de previsión de demanda,
temas que tienen que ver directamente con la parte de concretamente de tendencias de consumo, ¿no? Pues para poder incluso determinar pues sobre qué productos hacer temas de búsqueda de análisis, temas que tienen que ver muchísimo con la parte de poder determinar o maximizar en determinado momento el consumo que tiene un cliente. Interesante también ver que el número de transacciones que hoy en día han estado teniendo las personas disminuyó. O sea, anteriormente la gente iba más veces. Hoy en día, de hecho, podríamos decir que hay una división muy fuerte. Hay una gran cantidad de gente que se está moviendo hacia las plataformas electrónicas de e-commerce y hay una gran cantidad de gente que sigue de alguna manera también trabajando o yendo directamente a los supermercados, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, pero está yendo. Esta gente que ambos temas tienen sus propios retos. Propiamente la gente que está yendo directamente a las tiendas, pues son estos temas de consumo y es donde nosotros históricamente hacíamos análisis, pues básicamente para determinar y correr todos esos algoritmos y poder incluso hasta poder aprovisionar perfectamente qué artículo tenía que estar cercano a qué otro artículo, análisis incluso de todo lo que era el mapeo de calor de los distintos supermercados. Y hoy la canasta que se está adquiriendo es más cara. O sea, hoy el cliente va menos veces, pero el consumo promedio ha subido. Eso en cuanto al tema de los comercios. Y también lo que se ha visto es que la tendencia más fuerte también ha sido a ir a la tiendita más cercana. Entonces, empresas como, obviamente, como las que conocemos, que son esos pequeños kioscos que tenemos, o incluso las tradicionales misceláneas que estaban cerca, pues se han visto muy favorecidas por ese tema. En el caso del e-commerce, pues la verdad es que también ha habido una tendencia muy fuerte, donde han entrado un nuevo actor. El nuevo actor que ha entrado ha sido todas estas empresas de distribución, que no tienen propiamente el e-commerce, pero que de alguna manera se dedican a poder ir por los productos y moverlos. Y de repente tenemos un Rappi que está trabajando mucho en ese tema y que está yendo y que está trayendo, y te das cuenta que la gente a veces no está entrando tanto a la plataforma e-commerce del propio negocio, sino está entrando a este tipo de aplicaciones para solicitar, para solicitarlo. ¿Qué significa esto? Hombre, pues que hay un gran reto por la parte del e-commerce. El e-commerce hoy en día de la manera tradicional de los grandes retailers tiene que emigrar rápidamente, porque después de todo lo que está pasando, esto va a tener muchas repercusiones. Exactamente, lo dijiste bien, Alfred, creo que el e-commerce está siendo retado en este momento, ¿no? Y bueno, eso es el reto no solo de controlarlo, sino para algunos, cómo arrancar con también este reto del e-commerce, ¿no? Adelante, Sergio. No, mira, yo creo que Alfredo englobó muy bien todo lo que está cambiando. Prácticamente, resumiendo, pues los hábitos de consumo cambiaron, ¿verdad? La gente necesita seguirse alimentando, necesita seguir trabajando. Entonces, se tuvo que adaptar. Ahora desde la casa se empezó a utilizar más el comercio electrónico. Antes que podíamos ir al supermercado, pues ahora con la sana distancia que debemos de tener, muchas veces evita que podamos ir a hacer el súper como lo hacíamos anteriormente, y ahora en algunos países se recurrió pues a las entregas, ¿verdad? No nada más de supermercado, sino de comida. Ahorita que lo comentabas, por ejemplo, Rappi, Uber Eats, etcétera, son empresas que ya estaban preparadas. Entonces, eso ayudó también a que otras empresas se subieran también a este esquema, a este tipo de modelo, pero aquí pensando cómo se hizo la interacción, pues si vemos en los jóvenes que están acostumbrados a lidiar con los comercios a través de un dispositivo electrónico, una tablet, un teléfono, una computadora, pues ellos estaban listos para esto, ¿verdad? El reto ha sido más con las personas adultas, ¿verdad? Que están acostumbrados al comercio cara a cara. Es correcto. Y de hecho ahí complementando, perdón Luis, digo, si tomamos por ejemplo análisis como una de las empresas que hoy en día es cliente precisamente de Rackspace, que es enorme, que es PayU, que es el PayPal, digamos, de Latinoamérica, ¿no? Y que
básicamente concentra una gran cantidad de las transacciones electrónicas que se realizan. Bueno, pues es interesante ver cómo de repente vemos que ha habido un crecimiento del 86% de transacciones electrónicas en los supermercados. Ojo, no quiere decir que esté creciendo el sector como tal, sino estamos hablando del número de transacciones que se están realizando, ¿no? Por plataformas. En los restaurantes el 77%, está claro, o sea, nadie está yendo al restaurante, todo ha sido una transacción electrónica y se ha disparado. Las farmacias un 57%. Los servicios médicos están al 39% y la facturación electrónica y pago de servicios al 27%. Estamos viendo también una gran cantidad de gente que está moviéndose hacia la parte de QR, ¿no? De estos códigos que se tienen, pues porque la mayoría de la gente está tratando de evitar utilizar el efectivo. Yo creo que hoy el gran reto tecnológico, simplemente porque finalmente estamos inmersos en este tema tecnológico, es agilidad y analítica. Nosotros tenemos que tener mucha capacidad para poder tener y poner soluciones rápidamente en el mercado. Hace poco estábamos hablando con un cliente que literalmente se estaba transformando. O sea, un cliente que vive propiamente de, por ejemplo, hacer estadísticas de juegos, imagínate, que lo vendía en toda la región y que hoy está tratando de meter estadísticas de otros tipos, porque pues definitivamente toda la parte, por ejemplo, que tiene que ver con el fútbol, pues, y con los deportes está detenida, ¿no? Entonces, esa agilidad para poder cambiar rápidamente de negocio, para poder utilizar las plataformas, para meter todo este tema de analítica y encontrar el comportamiento de la gente y poder ser útil, ese es el gran reto y eso siempre, casi siempre nos está llevando a sistemas ágiles que tradicionalmente terminan en nube pública o híbrida, ¿no? Para tenerlo acotado. Alfred y Luis, y aquí también importante, pensando en el impacto en las industrias, cómo muchos almacenes pues fueron superados, ¿verdad? Los transportistas también, que no se daban abasto para cumplir con las entregas o las... Hola, hola. ¿Qué perdimos a Sergio? Creo que Sergio tuvo un momento. Sí. Sí, bueno, perdón. Ahí está. Ya te recuperamos, Sergio. Adelante. Perdón, no sé dónde me escucharon, pero contaba el impacto en ciertas industrias a los almacenes, cómo fueron rebasados los transportistas, que muchas veces, en muchas ocasiones no pudieron cumplir con ciertas entregas, ¿verdad? Y cómo eso está pegando, digamos, no nada más a los supermercados, sino los hábitos de consumo. Muchas personas, el papel del baño, ¿no? Y después del papel del baño, las servilletas, ¿verdad? Cómo toda esa cadena fue afectada y después otras cadenas por el miedo al desabasto. Y eso que comenta Sergio es súper importante, porque fíjate que justo todo el mundo obviamente pensábamos que con este tema de la pandemia, pues el gran ganador iba a ser el e-commerce, ¿cierto? Todo, digo, pintaba muy natural, pero nadie se daba cuenta de que el talón de Aquiles oculto dentro de todo este proceso era la logística, ¿no? Y hoy tenemos muchísimos pedidos que precisamente cuando uno llega, pues sí, los sistemas están hechos para poder hacer los pedidos masivos, pero luego la verdad es de que no existe el procedimiento adecuado para hacer toda la parte de la repartición. Algunos países realmente han sido bastante interesantes, y ahora con los que tenemos relación, pues obviamente de la región, pues a mí me llama mucho el caso de Colombia, ¿no? Que ha trabajado durísimo en meter a toda la gente de los famosos, creo que les llaman ellos tenderos, ¿no? No sé si estoy lo correcto, por ahí si alguien del público me puede corregir, pues por favor. Pero bueno, todas estas personas que son las que se encargan de hacer toda esta logística y distribución, pues precisamente para agilizarlo, porque eso está llegando a un punto, ¿no? Y ahí volvemos otra vez a los sistemas y volvemos otra vez a los algoritmos de análisis de logística y distribución, ¿no? De rutas críticas. Entonces, bueno, al final siempre hay un número finito de recursos, hay un número finito de tiempo y hay que calcular, obviamente, el algoritmo adecuado para poder hacer la distribución más óptima, ¿no? De acuerdo, Alfredo. Y algo que les quisiera dejar también es, pónganse a pensar cuántas de estas cosas no solo van a ser activadas o iniciadas por el tema de la pandemia, sino cuántas de estas cosas van a tener que quedar permanentes, ¿no? Por ejemplo, cuánta gente se va a acostumbrar al tema de recibir la comida en su casa de forma más ágil, el tema de logística, ¿no? Lo hablábamos. Entonces, piensen cuánto de esto no va a ser solamente mientras dura esto, sino que lo va a esperar el cliente
ya como un beneficio permanente, ¿no? Y bueno, ustedes justamente comentaste justamente, Alfred, el tema de la infraestructura. Y hoy algo que nos han comentado mucho es cómo aprovechar la nube, o sea, cómo aprovechar la nube en comercio electrónico. Hoy han llegado con nosotros clientes de empresas que nos han buscado para preguntarnos, oye, ¿cómo puedo sacar provecho de todo esto que promete la nube en escalabilidad, elasticidad y flexibilidad? Cuéntenos un poquito de esto, Alfred. Sí, bueno, a mí me gustaría tal vez remontarme un poquito al inicio, digo, aprovechando que realmente como Rackspace, pues tenemos clientes que realmente son cadenas muy grandes de supermercados. Y el tiempo, porque pues digo, Rackspace ya lleva más de 20 años ahí trabajando desde los data centers que hoy en día tiene, que son como 40, hasta básicamente hoy el concepto de nube privada y nube híbrida, ¿no? Y pública. Bueno, ¿cómo ha surgido este enamoramiento que le llamo yo entre lo que es el concepto del e-commerce y propiamente de lo que viene siendo la nube? Cuando todo este tema arranca, pues nosotros, yo recuerdo hace ya un buen tiempo, pues obviamente aprovisionábamos una gran cantidad de equipos para poder soportar la operación tradicional del e-commerce, que pues en ese momento era incipiente, no era tan grande, pero que sin embargo, al final, cuando sucedían estos Black Fridays, que se empezaron a volver más famosos, o Cyber Monday, o Buen Fin, dependiendo del país, pues bueno, claramente empezaron a tener un poquito más de empuje y todo el mundo sabía que en ese momento íbamos a tener una demanda no esperada y muchas veces no muy bien dimensionada de recursos. Entonces, ¿qué era lo tradicional? Cuando pues todo era hardware y cuando todo estaba en un data center y cuando teníamos esos temas de los balanceadores, pues bueno, teníamos que prepararnos a veces hasta con un mes de anticipación. A mí me tocó ver un mes de anticipación preparando todo el ambiente, poniendo las máquinas, preparando todo para ese gran día, ¿no? Y luego al final siempre acusando un poco los dedos de que el tema nos fuera a disparar más y muriéramos de éxito y entonces la plataforma no aguantara y se cayera, ¿no? Y entonces ese era lo primero. Luego dijimos, bueno, pasó el tema de la virtualización, nos encantó, empezamos a trabajar con virtualización, dijimos, tenemos máquinas virtuales. Pero pasaba más o menos lo mismo, o sea, redimensionar una máquina virtual pues significa reiniciarla. Y a veces eso nos podía llevar un par de horas. ¿Perdimos a Alfred? Ahora parece ser que perdimos a Alfred. Vamos a esperar a ver si no vuelve, pero estaba mencionando algo muy importante. No, ¿Cómo mira, pasamos de la parte on-premise voy a después terminar de lo la que dice Alfred, parte porque virtualización, ¿no? muchas veces en Y todo el problema infraestructuras que del esto data nos center implicaba. Y tradicional. creo que en nuestra Continuando experiencia, con Sergio, lo que también tenemos comentaba Alfredo, mucho camino como recorrido antes teníamos que en la prepararnos con implementación de mucho ese tiempo tipo de del anticipación, aprovisionamiento, vamos a decir, de infraestructura. aumentando hardware. Y muchas Y veces nuestros cómo pues, al parámetros final nos para llevaba saber pues, muchísimo tiempo. Adelante. Cuánto hardware debíamos aprovisionar, pues nos íbamos sobre las estadísticas del año anterior para saber cómo se habían comportado nuestros sistemas. Entonces, sabes que el año pasado nos vimos rebasados en capacidad de cómputo, en capacidad de ancho de banda. Entonces, eran los parámetros que usábamos para el año, para el año siguiente. Pero ahora, pues, con la flexibilidad de la nube, de verdad que hay muchos recursos listos para poderlos utilizar, pues eso se vuelve más dinámico, ¿verdad? Porque al momento que subimos nuestros servicios, pues tenemos la escalabilidad, donde podemos aprovisionar muchas máquinas virtuales o podemos utilizar ya hasta cuestiones serverless, ¿verdad? Lo que llaman sin servidor en las diferentes nubes de Google, Azure, AWS, etcétera, y poder subir nuestro comercio electrónico y poderlo crecer conforme nuestro consumo y nuestros usuarios están accesando. Ahora, ¿dónde viene el reto? Porque está todo listo, pero ¿cómo analizar cuánto tarda el usuario? Por ejemplo, en la tienda vemos cuando el usuario entra, ve el artículo, cuánto tiempo le toma tomar la decisión para comprarlo. En el comercio electrónico no tenemos esa visibilidad face to face, ¿verdad? Cara a cara, y muchas veces necesitamos herramientas para saber cuándo el usuario entró a nuestra tienda virtual, dónde hizo clics, dónde se estuvo enfocando, cuánto tiempo estuvo analizando la compra de un artículo y en qué momento
accionó la compra, ¿verdad? ¿En qué momento? Pues son datos que ahora, por ejemplo, nos sirven para tener un análisis en nuestros portales para saber cuáles son los nuevos hábitos de consumo. Sí, totalmente, Sergio. Ahí me escuchan ya. Ahora sí te escuchamos, Alfred. Bueno, sí. Pues sí, totalmente. O sea, cuando estamos hablando de máquinas virtuales hay que detener y ese redimensionamiento de una hora es un tema que pegaba muchísimo. Cuando viene en la aparición, en los resultados, cuando empezamos a hablar de la nube pública, la gran ventaja que tenemos es exactamente la que comentas, ¿no? Ya hay una plataforma escalable que automáticamente puede autodimensionarse y ajustarse al requerimiento, ya sea creciendo o decreciendo, sin ser interrumpido un solo minuto, ¿no? Entonces es por eso que cuando se juntan estos dos mundos, yo digo, viene ese gran enamoramiento entre el e-commerce y propiamente la parte de lo que viene siendo la nube, porque pues la nube le da todo eso que necesita, obviamente de escalabilidad, como bien decía Luis, y de, obviamente, seguridad. Y con respecto a lo que tú mencionabas, mi estimado Sergio, pues sí, también te permite tener una gran cantidad de analítica, donde puedes empezar a meter toda la data que tienes para precisamente terminar viendo, ¿no? En qué momento y bajo qué parámetros, pues puedes hacer, por ejemplo, un motor de recomendación, ¿no? Sí. Que es muy, muy importante dentro de un e-commerce. O sea, todo el mundo recordemos aquellos viejos tiempos del Amazon cuando entrábamos y comprábamos 2 productos y abajo nos decía, oiga, señor, es que el que compró estos 2 productos también compró estos otros 3. Y eso, pues, siempre ha sido un punto que es vital para el tema del e-commerce, ¿no? De que puedas rápidamente encontrar ese proceso de basket análisis y dar esa recomendación, ¿no? Entonces, por eso es que la nube, mi estimado Luis, es tan apegada al proceso del e-commerce. De acuerdo, y lo hemos vivido con muchos clientes, ¿no? Nos han buscado justamente para estas cargas de trabajo. Por ahí tenemos la experiencia de este cliente que, bueno, no puedo mencionar quién es, pero nos buscó precisamente para ayudarle a que su sitio web soportara la demanda porque iba a poner un anuncio durante el Super Bowl, ¿no? Durante el Supertazón. Entonces, se acercó a Rax para decir, oye, necesito que me den la certeza de que va a salir este comercial y entonces la gente se va a volcar a mi sitio web, a mi sitio de comercio electrónico. ¿Cómo ustedes me garantizan que yo voy a tener la capacidad de soportar estos picos de demanda? Y no solo hacia arriba, sino también cuando decrece, ¿no, mi estimado Alfred? Sí, es correcto. O sea, realmente lo que nosotros estamos buscando es una plataforma que se adapte, que sea adaptativa completamente al comportamiento de la demanda, ¿no? Y eso precisamente es uno de los grandes pilares que tiene hoy en día el tema de nube pública, que básicamente cuando viene con este mensaje de ahorros, es porque dentro del mensaje de ahorros está el tema de no vas a tener que gastar en una infraestructura que no vas a utilizar. Entonces, si vas a ocupar tanta infraestructura, pues esa es la que levantas y esa es la que pagas. Si no la vas a ocupar, pues entonces tienes que darla de baja porque, ojo, si no la das de baja, sigue consumiendo y sigues pagando lo que no estás usando en este caso. Por eso, una máxima, perdón Luis que te interrumpo, pero por eso una máxima tan importante para nosotros es la verdadera nube que tiene y representa ahorros es la administrada. O sea, esa que se apaga y se prende para poder disminuir o crecer cuando se tiene la demanda. Si tú no administras la nube, realmente puedes cometer el error de, pues como en tu casa, dejar prendido todo el tiempo la televisión, dejar prendido todo el tiempo el refrigerador, tener todos los focos de la casa prendidos y obviamente la factura te va a llegar muy caro. Entonces siempre es necesaria esa administración. Por supuesto, y justamente tocaste el tema de los costos, Mr. Alfred, y eso es justamente el tema al que íbamos, ¿no? El control, ¿cómo controlar costos? Aquí me gustaría que nos platicaran algunos ejemplos de cómo hemos ayudado a muchos clientes a tener este control de costos en la nube, cuando la demanda está arriba, cuando la demanda está abajo. Adelante, Sergio. No, mira, precisamente va muy de la mano a lo que comentaba Alfredo, a tener visibilidad, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se está comportando el consumo de nuestros usuarios, pero también el uso en la plataforma? Ahorita que lo decías, Alfred, me acordé de las facturas exorbitantes y un punto muy importante con los e-commerce, digamos que todas las nubes nos dan la posibilidad de utilizar un firewall, ¿verdad? La seguridad, pero
aquí va muy de la mano que los firewalls pues son infraestructura stateful, ¿verdad? Es muy estática y muchas veces no nos dan también visibilidad al tráfico. Entonces, aquí pensando en ataques que han evolucionado, que generan tráfico, pues eso nos puede elevar la factura dramáticamente. Entonces, requiere, una vez que subimos nuestro servicio, pues estar verificando constantemente o tener herramientas que nos ayuden a estar informados de qué está ocurriendo con nuestros servicios. No nada más cuando vendemos, sino nuestro servicio, cómo se comportan las bases de datos, las máquinas, si tengo reglas para autoescalar cuando está aumentando la demanda, digamos, en horarios específicos, qué reglas también tengo para disminuir y volver únicamente al consumo mínimo que necesito para que mi portal esté siempre listo, vendiendo, y cuando haya demanda, autoescala. Entonces, aquí, por ejemplo, en las herramientas, pues algo que también hacemos nosotros mucho en Rackspace es darle visibilidad a nuestros clientes, ¿verdad? Agregar inteligencia sobre sus nubes públicas, sobre sus tenants, para que ellos puedan estar informados en base a gráficas de consumo, cómo está comportando, poder acotar a un punto en el tiempo. Si yo quiero tener visibilidad, oye, cómo se comportó durante el último Cyber Monday, durante el último Black Friday, mi portal. Perfecto, mira, aquí puedo ver una correlación de cuántas personas estuvieron accesando, ¿verdad? Y en cuánto incurrí yo en costos en la nube por ese tiempo. En inglés le llaman al término burst, ¿verdad? En ese punto que tuve que yo crecer, digamos, mi servicio para que el usuario tuviera una buena experiencia en mi portal. ¿No? De que, oye, di un clic, estuve esperando y como no ocurrió ninguna acción, pues preferí dejar la compra para más tarde, pues más tarde se me olvidó comprarla, ¿verdad? No sé, Alfred, si tú tienes aquí también algo que agregar en control de costos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas, mi estimado Sergio. Yo veo dos puntos ahí que de repente uno, cuando entra en este mundo de la nube, a veces uno no se da mucha cuenta, ¿no? Yo creo que cada vez estamos, obviamente, toda la gente de sistemas que estamos más involucrados, pero siempre es bueno tenerlo en mente, ¿no? Cuando uno empieza este mensaje de la nube dentro de la organización como uno de los pilares importantes para la transformación digital, pues obviamente yo creo que el primer punto es, ¿qué me dan los distintos proveedores de la nube? Pues me dan una cantidad enorme de servicios y de funciones. Y es como un Lego, me dan las piezas de Lego y me dicen, aquí están. Y luego yo tengo que, con base en esas piezas, pues tomar las que necesito y armar una arquitectura. La gran pregunta es, pues, ¿cuántas arquitecturas he armado yo y cuánta experiencia tengo como para saber cuál es la arquitectura correcta? Y de esas 1000 funciones que típicamente están ahora mismo liberando por año algunas de las nubes, ¿no? De las 3 principales nubes, pues entonces de repente decir, oye, pues cuál sí me hace sentido, cuál no, y cuál me, incluso bajo ciertas características, como bien decía Sergio, pues me da incluso la seguridad que necesito y el tiempo de respuesta y el SLA que también me está pidiendo mi usuario interno. Entonces, mi primer reto es poder hacer una arquitectura. Y ya desde hacer la arquitectura, si yo no pongo las piezas adecuadas, puede ser que esté gastando más. O puede ser que estoy creando una arquitectura que no es lo suficientemente robusta y que en algún momento puede llegar a fallar. Y si falla, pues obviamente voy a tener una pérdida asociada a un diseño de arquitectura que aparte no se lo voy a poder mandar al dueño de la nube, porque el dueño de la nube lo que va a decir es, hombre, todo eso es un simple punto de falla que le corresponde al cliente resolver. Así está escrito en todas partes. Correcto, lo que decíamos perdón, Alfred, lo que decíamos de AWS, ¿no? Microsoft Azure se encargan de la seguridad de la nube, pero ustedes son responsables de la seguridad en la nube, ¿no? Es correcto. Y el segundo punto es, pues ya tengo la arquitectura, ya la hice. Ahora, obviamente, ¿cómo la voy a desplegar? A veces, pues uno simplemente pues ve la pantalla, esta interfaz que tienen las nubes y uno dice, pues yo voy a configurar un servidor y abro la pantalla y me pongo a dar una serie de selección de unos cuantos bullets ahí y creo propiamente mis máquinas.
¿Cuál es el problema? Que si voy a crear uno o dos, no hay tanto inconveniente, porque mañana si estas máquinas sufren o se caen, pues me voy a acordar de los bullets que fue los que seleccioné, las características para la máquina. Pero si estoy levantando muchas más, si estoy levantando 100, 200, 500, pues ya no se vuelve impráctico. Entonces hay que hacer todo un desarrollo basado en algo que se llama infraestructura como código, ¿no? Donde de repente pues ya Terraform, por ejemplo, ya el nombrecito aparece, algunos otros más. Y entonces donde empiezo a tener que tener esa mejor práctica, porque no solamente es el decir, lo voy a poner en un código, sino mañana cuando yo tenga problemas, este código lo ejecuto y levanto toda la infraestructura. Entonces ahí también hay un cierto ahorro, el tener ese código, que al principio pues obviamente puede ser más tardado, pero luego al final me termina salvando y ahorrando muchísimo tenerlo, ¿no? Y entonces vuelve la misma pregunta, ¿cuánta gente tengo yo que conozca esta metodología de la infraestructura como código? Ahora, ya desplegada la aplicación, lo que viene es la operación. O sea, la aplicación no podemos pensar que porque esté ahí y porque esté en la nube va a funcionar y va a funcionar perfectamente bien. O sea, siempre hay que estar operando una aplicación y viendo cómo es su comportamiento y poniendo los distintos niveles del runbook famoso, los SLAs de lo que queremos medir, ¿no? Cuando la aplicación está llegando a tal límite, la memoria, el disco, cuando el costo incluso está llegando a tal grado, avísame, mándame un correo, y entonces todo eso se tiene que armar. Y entonces lo que uno termina viendo es, pues no tengo gente que me haga arquitectura, no tengo gente que me haga deployment, DevOps, Kubernetes, ya podemos meter muchas cosas ahí, y no tengo gente que me esté operando. Entonces ahí necesito a alguien que lo haga, porque ya me dijeron que la nube operada es la que realmente es la óptima. La nube que no es operada no representa ahorros, ¿no? Claro, y ahí hay varios puntos clave que me gustaría retomar para nuestra audiencia. El primero es la parte de la administración inteligente. Ahí esto ustedes pueden ejecutarlo de inmediato. En la nube hay muchísimas opciones, no importa la nube que tengan, Amazon Web Services, Azure, Google Cloud Platform. Hay muchas opciones para esta parte de administración inteligente. El otro punto, concepto clave, es la automatización de esta administración que mencionó justamente Sergio. Eso también tómenlo en cuenta. Y la otra parte que es toda esta infraestructura como código, ¿no? Que comenta Alfredo. Y si ustedes tienen preguntas particulares sobre estos tres temas, adelante, envíenos su pregunta aquí en el chat o bien mándenos un correo, ahorita les vamos a enviar, les vamos a poner nuestros correos, porque es algo que ustedes pueden ejecutar de inmediato o bien nos ponemos a la hora de verdad como Rackspace, como expertos en toda la gestión de nube. Entonces, con esto continuamos. Sergio, ¿algún otro comentario respecto a diseñar un entorno seguro para comercio electrónico? No, mira, totalmente. Aquí, continuando con lo que comentaba Alfredo, un punto importante también que nos brinda la nube pública es la escalabilidad, no nada más dentro del centro de datos, ya que las nubes públicas pues vinieron a traernos centros de datos en todo el mundo, ¿verdad? En América, Europa, Asia, Australia, que dependiendo, pues si los usuarios entran desde varias regiones, pues hay infraestructura lista para empezarla a consumir. Entonces aquí depende mucho de la arquitectura con la que vamos a estar trabajando. Y yo creo que un punto muy importante es el conocer nuestro servicio. Yo le llamo servicio a todo ese grupo de máquinas o código que vamos a estar utilizando, que normalmente pues son nuestros portales web, que son los que recibe la puerta de entrada de nuestros usuarios, y las bases de datos de nuestros productos, que compran, también para tener bien identificado pues a nuestros compradores recurrentes, ¿verdad? Cómo se comportan, si hay ahí alguna bondad para ellos. Y normalmente, pues cuando conocemos muy bien, también nos permite hacer una arquitectura muy, muy asertiva para nuestros clientes, pensando en temas de escalabilidad para que su servicio siempre esté arriba, pero también temas de alta disponibilidad, recuperación contra un desastre, la seguridad, dependiendo también qué tanto, si digamos que es el servicio que le inyecta dinero a nuestras organizaciones, pues cómo lo vamos a proteger, ¿verdad? Para que sea lo más estable y siempre esté disponible para nuestros compradores. De acuerdo, y pensar no solamente en nuestros compradores, como dicen nuestros usuarios, Sergio, sino también en los empleados, ¿no? Ahora que también se está viendo que existen muchas aplicaciones para el campo, hablando de temas de e-commerce, ¿no? El punto de venta, ¿no? Donde se está cobrando, si estoy yendo a entregar
cómo se registra en una aplicación, todo esto, la protección que nosotros hablamos, no solamente datos, a nuestros usuarios también, protección y a nuestros empleados. Muchas veces no sabemos si nuestros usuarios están usando un dispositivo si es Apple, si es Android, si a lo mejor hasta el dispositivo está infectado con algo. Necesitamos encontrar siempre formas de proteger a los datos, usuarios y empleados y nuestra infraestructura, ¿no? Adelante, Alfred. Sí, de hecho, lo que ahorita que estás comentando de la parte de los empleados, pues indudablemente me viene a la mente el tema de Alibaba, ¿no? Precisamente ahorita con todo este tema de lo del COVID, del coronavirus. Bueno, ellos hicieron un tema interesante. Ellos mandaron prácticamente a 500 de sus empleados al inicio por todo el tema que estaba presentándose y los mandaron a trabajar a sus casas. Yo creo que el primer punto importante ahí, aparte de la seguridad y del ambiente y de tener todo lo necesario para trabajar, tomemos en cuenta que estamos hablando ya de equipos a veces de desarrollo que están distribuidos, ¿no? Ya no solamente es el concepto tradicional del waterfall o de todo lo que tiene que ver con desarrollo rápido o incluso todas las metodologías de desarrollo, sino aparte en este caso distribuido. Pero mismo así, la primera estadística que salta a la vista es que la productividad aumentó de 3 a 5 veces. O sea, ya eso de entrada es increíble. Y ahora básicamente una de las cosas que ha provocado todo esto es que pues Alibaba creció 50%. Alibaba, con todo el tema del coronavirus, con todo el problema que tenía, su crecimiento fue del 50%. No solo eso, sino que también agarró y tomó una plataforma que se llama Taobao, que prácticamente le hizo para competir con eBay. Y ahorita mismo lo que ha hecho es que pues ya prácticamente desplazó a eBay del primer lugar, ya está obviamente en el liderazgo hoy en día del comercio electrónico y pues hoy, digo, no es sorpresa, también estamos hablando de China, pero 84% del comercio de China está saliendo por esta plataforma, ¿no? Combinada de Alibaba con Taobao. Es increíble, o sea, finalmente es increíble porque a veces perdemos un poquito de vista, a veces creemos que las soluciones que tenemos fuera de China, pues son las más grandes del mundo, y no es cierto. En este caso, pues cuando comparamos el trabajo y lo que tiene por detrás Alibaba, es que es realmente un monstruo, ¿no? Entonces, sí, adelante, Luis, ¿ibas a decir algo? No, termina, Alfred, y ahorita contamos. Sí, entonces yo creo que básicamente el tema de tener un ambiente de trabajo remoto, una buena metodología de trabajo, un elemento que te permite poder agilizar cualquier desarrollo. El tema de que puedas, por ejemplo, también tener esa agilidad para sacar nuevos productos, como en este caso el Taobao. Y el tema, obviamente, de que estas plataformas puedan ajustarse realmente sin ningún problema a la demanda, pues bueno, eso es lo que hace que precisamente el tema del e-commerce dentro de un ambiente propiamente de esta naturaleza de pandemia, pues se vuelve interesante. Ya hay muchas herramientas de seguridad, o sea, tradicionalmente pues uno pone temas, como bien dijo Sergio, ¿no? de firewalls, pero también hay temas como de negación de servicio. De hecho, una de las cosas importantes que en nuestra experiencia hemos visto cuando hablamos de e-commerce es que en las épocas difíciles, por ejemplo, cuando hablamos de un Black Friday, cuando hablamos de un Cyber Monday, pues, hombre, sabemos que hay trabajo o incremento de demanda real, pero también sabemos que a veces hay incremento de demanda que está implementada por alguna empresa o alguna otra organización o alguna persona que quiere beneficiarse de tirar un sitio de estos en el momento más importante, ¿no? Entonces, un tema de negación de servicio hacia la parte exterior y un tema de monitoreo hacia la parte interna de análisis de logs, porque también los ataques pueden ser internos, es fundamental, ¿no? Ahí una cosa que usamos mucho nosotros es esto que se llama Rackspace Managed Security, que lo que tenemos ahí es incluso un tema de monitoreo, no solamente hacia todo lo que son logs y correlación de logs, sino también incluso hasta la parte de la Deep Web, que es lo que estamos nosotros totalmente viendo y analizando para encontrar, pues obviamente, posibles ataques antes de que incluso pudieran estar sucediendo, ¿no? Sí, de acuerdo. Y aquí se vuelve clave el tema de asegurar la continuidad del negocio. Para muchos fue importante apoyarse, del comercio electrónico para asegurar esta continuidad. Dijiste muchos temas claves, Alfred. Me gustaría también que profundizáramos en eso, porque creo que hoy también en nuestra audiencia seguramente deben estar pensando, y como equipos de TI nos están exigiendo, ¿no? Oye, ¿cómo me aseguras de que vamos a continuar vendiendo ahora a través de e-commerce o reforzando nuestro e-commerce
y qué tiene que cambiar. Cuéntenos, Alfred, Sergio. Sabes, Luis, y bueno, es uno de los temas que más me gusta, ¿verdad? La parte de la seguridad, pero pensando, por ejemplo, en los ambientes, algo que normalmente hacen los desarrolladores o también hacemos nosotros en nuestras organizaciones es, bueno, ¿sabes qué? La idea, la desarrollo, perfecto, y la seguridad al final, ponle un password, pero pues digamos que la parte también de seguridad se vuelve un problema porque pues los ataques han ido evolucionando, ¿verdad? Si bien ataques que Claro. conocíamos, delegación de servicio, la inyección, la famosa inyección de SQL, perfecto, ahí estamos hablando de usuarios malintencionados o digamos personajes malintencionados, pero ¿qué pasa con los que no saben que en su dispositivo tienen un potencial ataque? Digamos aquí nuestros mismos empleados, pues muchas veces que reciben un correo, ahora con lo del coronavirus, aumentó exponencialmente el phishing, que Sí. aquí pues son muy susceptibles personas adultas, ¿verdad? Que se les decía, oye, vas a recibir un bono, vas a recibir dinero o protégete contra el coronavirus. Y al dar clic, estábamos abriendo la puerta al atacante, eh, donde hospitales, por ejemplo, que en estos momentos empezaron a recibir ataques de ransomware, donde les encriptaron sus Qué equipos. caray. Entonces, siempre el atacante malintencionado es muy peligroso, pero el que no sabe que es un riesgo potencial, ese es más peligroso, ¿verdad? Entonces, muchas veces De comentábamos acuerdo. en slides anteriores, la parte del firewall, el antivirus, ya cumplí con la seguridad. No, ¿verdad? Bueno, aquí como decimos que el ataque ha ido evolucionando, pues muchas veces también debemos recurrir a herramientas más sofisticadas para analizar tráfico, ¿verdad? Digamos, contar como servicios de Web Application Firewall, donde voy a poner todavía un esquema más de seguridad, analizando todo el tráfico que pasa. Y aquí, algo que hacemos en Rackspace, digamos, pues hay muchas empresas que su personal, pues, oye, todos son desarrolladores, no son expertos en seguridad. Perfecto, pues nosotros te podemos ayudar. O la empresa que tiene personal de seguridad, pues sabes que nosotros te podemos dar herramientas para que conozcas qué está pasando a nivel de seguridad en tus equipos. Entonces, para estas empresas que tienen personal de seguridad, te damos las herramientas para que puedas saber qué ocurre en cada dispositivo y tengas inteligencia en la red, en tus máquinas virtuales, en tu base de datos, en la puerta de entrada a tu comercio electrónico, pero empresas que no tienen ese personal dedicado a la seguridad, ¿sabes qué? Nosotros también tenemos un servicio de nuestro SOC, ¿verdad? Nuestro Security Operations Center, donde tenemos personas que además de las herramientas, van a estar monitoreando la infraestructura de los clientes, informándoles cuando algo tenga que tomar una acción. Aquí, por ejemplo, nosotros trabajamos en conjunto con esos clientes para hacer una matriz de, oye, cliente, ¿cuándo quieres que yo tome acción sobre tu ambiente? Si veo alguna amenaza, algún riesgo, ¿y cuándo quieres que te informe? También para que puedas dormir tus 8 horas por la noche, pues aquí Claro. tenemos nuestro SOC 24 horas, los 7 días de la semana, independientemente si hay días festivos o domingos, para estar monitoreando las infraestructuras desde el punto de vista de seguridad. Así es, aquí nos han preguntado mucho de cómo soluciono el tema de expertos, si no tengo los expertos necesarios para hacer frente a esta evolución de los hackers. A veces pareciera que los hackers van más rápido que los expertos en seguridad, ¿no, Alfred? Sí, Perdón, Alfred, dale. sí, pues básicamente la verdad es que el tema de los expertos está presente no solo en seguridad. Hoy lo estamos viviendo en la parte de desarrollo con DevOps, lo estamos viviendo en la parte de Kubernetes o containers, lo estamos viviendo en la parte de analítica, ¿no? Todo lo que son los tradicionales desarrollos de data lakes y la parte de lo que viene siendo los data scientists. Lo estamos viendo en expertos de arquitectos de la nube también, que no es que haya muchos. O sea, si uno pregunta cuántos conoce uno, en la última reunión que tuvimos
nosotros hacíamos la pregunta y los que estaban ahí certificados, pues eran rápidamente gente con la que elaboraba con nosotros y la de las alianzas, ¿no? Es un poco difícil. Hay estadísticas muy buenas, de repente, de una empresa que se dedica mucho al tema de la nube, que es CloudReach, que básicamente dice que en los 3 últimos años el problema de los directores de sistemas para poder ir hacia estos temas de propiamente de nube, siempre los últimos 3 años se han presentado dos temas importantes de los 10 que mencionan. Y siempre uno es seguridad y el otro, obviamente, son recursos con conocimiento. Entonces siempre se están jugando el 1-2, el 1-2 y se van alterando, ¿no? Alternando, perdón. Y la verdad es de que en este escenario, pues sí, lo que uno tiene que hacer entonces es buscar estas empresas que han generado eso que se llama economía del conocimiento, donde de repente hay empresas que pues han generado y han buscado tener una masa muy crítica de gente con bastante conocimiento. A veces en distintos lugares del mundo, esa es la realidad, o sea, a veces no necesariamente donde uno los quisiera, ¿no? Aquí en esta ciudad, en este momento, en este edificio, ¿no? Pues es muy difícil porque tampoco es que sea así de sencillo, pero ya cuando uno crea un volumen muy fuerte, incluyendo cualquier parte del mundo, ¿no? Como por ejemplo un Rackspace que tiene 1,600 personas certificadas en AWS, 1,200 certificadas en Azure, 400 certificadas en Google y más o menos una muy buena cantidad de ellas. Yo creo que prácticamente deben ser como unas 200 certificadas en la parte de seguridad en distintos aspectos, porque no quiero pensar 100% seguridad, o sea, también está toda la parte que tiene que ver con algunos temas de compliance assistance, está toda la parte que tiene que ver con firewalls, está toda la parte de NetSec, que le llamamos nosotros, que es un área grandísima, ¿no? Entonces, toda esta gente, pues ya genera una masa crítica con muchísimo conocimiento, pero que también tiene una gran ventaja. Dado el esquema que se pone, es un esquema que pues está basado en consumo y por tanto a veces siempre casi termina siendo un porcentaje del consumo de infraestructura. Entonces, propiamente el tener tanta gente y poderla poner en un servicio, eso hace que el presupuesto sea muy, muy barato. Muy barato, porque generas una economía, ¿no? Hoy, por ejemplo, todos sabemos que para operar una nube, por ejemplo, pues si quisiéramos operar las 7x24, 365 y pensáramos de que solamente necesitamos un recurso, o sea, una persona, el solo hecho de tener 3 turnos significaría que deberíamos de poner 5 personas. Y 5 personas calculando su sueldo al mes es mucho dinero. Y si de repente vamos a estas organizaciones y como Rackspace y preguntamos, oye, ¿cuánto me haces por lo mismo? Pues resulta que como él tiene toda esta masa crítica, pues él puede bajar considerablemente el precio y ajustarlo. Más aparte por el nivel de alianza que tiene con los distintos proveedores de nube y de soluciones de seguridad, pues obviamente termina siendo un tema donde es bastante asequible para toda la gente, ¿no? Entonces la respuesta sería, busquemos a estas empresas que tienen ese grupo o gente certificada con conocimiento, veamos que tengan un modelo que se ajuste propiamente un poco al consumo para que sea una proporción en la que yo me pueda mantener y no disparar mis costos y que me resulte mucho más fácil conseguir ese conocimiento a través de esta empresa que pensar que yo voy a ir a conseguir al experto por fuera que me va a cobrar muchísimo dinero precisamente por su nivel de expertise. Así es, Alfred, y creo que aquí la clave es, y el mensaje es, hagamos alianza. Nosotros buscamos ser siempre un socio, les voy a decir por qué un socio, porque nosotros vemos su negocio como lo que es, ¿no? Nos alineamos a su objetivo, decimos, oye, ¿cuál es tu negocio principal? Queremos que te dediques a eso, a nosotros déjanos toda la talacha adicional, ¿no? Y ¿saben por qué es clave esta parte de enfocarnos en el negocio? Porque muchas veces por estar metidos en otros temas que son más operativos, se olvidan de esto que les tratamos de preguntar siempre, ¿no? Oigan, ¿se han fijado qué está haciendo la competencia? ¿Qué está haciendo su competencia? Ustedes, no importa la empresa en la que estén, si son IT professionals o si son dueños de las empresas, ¿se han puesto a ver qué está haciendo la competencia? Y cómo esto va a significar una amenaza hacia el futuro. Y sobre todo, cuidado, porque en este momento que todo se aceleró, mucha de nuestra competencia se aceleró a crear, a desarrollar nueva tecnología que le va a dar una ventaja competitiva en el futuro. ¿Cómo hemos ayudado aquí a las empresas, Sergio, Alfredo, a hacer alianza y a poder darles esa ventaja competitiva que necesitan y que van a necesitar después de esta situación?
Más que nada, Luis, yo veo aquí innovación completamente, algo que hemos ayudado nosotros a las diferentes empresas es, uno, utilizar la vanguardia tecnológica, ¿verdad? Cómo utilizar bien la nube. Comentamos hace unos momentos eh, el framework con el que desarrollamos nosotros las arquitecturas pensando en la alta disponibilidad, la escalabilidad, recuperación de desastres. Eh, y aquí, pues, le decimos a nuestros clientes, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu idea? Déjanos ayudarte a desarrollarla. La parte de la infraestructura, aquí tenemos a los expertos, ¿verdad? Nosotros vamos a poner el conocimiento que tenemos en nubes para poderte orientar, pues el tener ese partnership diferentes marcas, pues nos permite ser agnósticos y poder orientar bien a nuestros clientes hacia dónde va su entorno, hacia qué nube es la más adecuada, pensando en los costos que va a tener, en la arquitectura que necesita, para que pues nuestros clientes se dediquen a lo que mejor saben hacer, a desarrollar sus ideas y que la parte tecnológica no sea un dolor de cabeza para ellos. No sé, Alfred, si aquí es algo más, más específico. Sí, bueno, en mi situación personal, vamos, el año pasado estuve con distintas compañías en distintos países. Muchas de ellas, obviamente, muy orientadas a la parte de lo que era el retail como tal. Eh, Muchas de ellas, pues, son empresas regionales, o sea, cubren distintos países. Otras están dentro de un solo país, pero cubren toda una zona completita de un país, ¿no? Caso México, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con el sureste o todo lo que tiene que ver directamente con el norte del país, que hay cadenas muy específicas. Eh, la verdad es de que yo creo que en muchos de los casos, de repente, hay una deuda tecnológica fuerte. El retail tradicional pues, ha estado muy enfocado durante mucho tiempo a sus procesos son operativos, son muy consistentes, han sido durante muchos años bastante pulidos y obviamente pues se considera que están funcionando y han funcionado perfectamente bien. Hasta el día de hoy, ¿no? Que básicamente cuando se dan cuenta de que pues todo cambia, pues entonces la parte que era la alterna, que básicamente no era la principal, que era la parte del e-commerce, que por cierto ha crecido ahorita un 60%, para que se den una idea, en estos tiempos que estamos llevando la parte de crisis, ¿no? Entonces, pues bueno, resulta que ahí, pues, ¿qué pasó? Muchas empresas empezaron a apostar desde antes. Algunas incluso nacieron dentro del e-commerce, ¿no? Amazon nació dentro del e-commerce. Ahora ha querido hacerlo al revés y ha querido llegar un poquito a la parte física, pero realmente lo suyo ha sido el e-commerce. Y de repente, pues, por ejemplo, si vemos un Linio, si vemos un LX, muchos de ellos han crecido así, nacieron así. Entonces, de repente empezamos a ver pues, hay un rezago, hay una deuda tecnológica donde es importantísimo ver, pues, que estas empresas que tomaron la delantera, pues hoy en día pueden alejarse bastante por esta situación que se está presentando. Ya yo comentaba al inicio que es un poco duro ver cómo la mayoría de la gente está entrando a las páginas para pedir a Rapid que le lleve cosas y no directamente a la página del retail a comprar sus cosas, ¿no? Entonces ahí claro, ya empieza a haber una alerta muy, muy grande, ¿no? Y yo creo que lo que comentas, Sergio, es importantísimo, porque ahí lo que se necesita es, pues, precisamente esa visión que hoy en día se puede tener por esa cobertura global. Recordemos, Rackspace tiene más de 150,000 clientes en el mundo, ¿no? 4,000 más o menos en América Latina. Pues bueno, esa innovación no es que surja de la nada, surge de conocimiento de muchas áreas, de muchos sectores, de muchas empresas que están teniendo una realidad. Nosotros vemos startups, como también vemos empresas muy grandes que son tradicionales, ¿no? Y sabemos a veces lo que implica o lo que debe considerarse para poder agarrar una empresa tradicional y, como tú dices, aplicar todas esas herramientas de innovación, esa tecnología, esa consultoría, y entonces empezar a mover eso para que realmente sea algo que se adecue a las necesidades reales o necesidades presentes de los usuarios, ¿no? Recordemos que todos hablamos de transformación digital y a veces olvidamos que transformación digital solamente tiene dos principios que son básicos y luego hay muchas cosas que se pueden decir de eso, hay libros, hay muchas cosas, pero el resumido a la máxima expresión, transformación digital es customer centric y la otra es
que genere ingresos para la compañía. Exactamente. Entonces, es para lo que viven las empresas al final. Es correcto. Entonces tenemos que tener esa visión muy clara y entonces aplicar realmente una transformación digital basada precisamente en innovación y soportada por el conocimiento de toda esta experiencia que existe a nivel regional. De acuerdo, Alfred. Oigan, y me gustaría que cerráramos justamente la charla con esta pregunta de ¿hacia dónde va el comercio electrónico? De cómo vamos a vivir ahora el comercio electrónico después del coronavirus en nuestros países en Latinoamérica. ¿Cuáles son los cambios que más vamos a notar, que vamos a ver, tanto en el consumo como nosotros como equipos de tecnología? Adelante. Sí, bueno, mira, yo creo que lo primero es el típico miedo que teníamos cuando arrancaron los cajeros electrónicos en los bancos, ¿no? Digo, muchos no lo vivimos, otros tal vez sí lo vivimos, otros lo hemos escuchado, pero todos sabemos que cuando arrancaron los cajeros electrónicos nadie quería utilizarlos, porque realmente... O simplemente el microondas. Claro, la gente quería ese face to face con el cajero porque le sonreía, porque lo saludaba, porque iba, porque compraba, ¿no? La verdad es que hoy esta experiencia forzada que ha tenido la gente de tener que utilizar estas plataformas, pues les está demostrando lo que anteriormente no habían querido hacer porque no tenían la necesidad de hacerlo. Pero hoy ya se están dando cuenta de eso. Algunas personas empezaron antes, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la posibilidad en alguna ocasión de ver cómo de repente, pues, una vez que estaba yo viendo ahí el partido de fútbol, llegó la señora y me decía, oye, pues vamos al supermercado. Y yo le decía, no quiero dejar de ver el partido de fútbol. Mira, ¿por qué no lo pides directamente al retail? Lo intentó, el sistema no funcionó, se le cayó, perdió la lista, lo volvió a intentar, se volvió a caer, perdió la lista. A la tercera vez terminó hablando por teléfono y pidiendo su lista reducida porque dijo, no voy a dictar todo. Y le llevaron las cosas. Algunas cosas funcionaron, otras no. Pero poco a poco en su evolución, porque yo lo mido mucho directamente en casa, porque yo creo que es donde más podemos sentirlo, yo vi cómo de repente empezó a cambiar, ¿no? Y entonces de repente la señora de la casa se empezó a dar cuenta, mi señora se empezó a dar cuenta que lo importante era pedir, por ejemplo, lo que no era comestible, porque ahí no había problema y no había riesgo de falla. Y luego empezó a darse cuenta que lo podía pedir directamente a Amazon y no tenía que ni cargarlo. Lo podía pedir y se lo llevaban directamente a la casa y se lo ponían ahí, aparte súper bien empaquetadito, directo. Luego se dio cuenta de que dijo, uy, pero pues no puedo, hay unas ofertas, pero no puedo comprar todo porque ¿dónde voy a meter tantas botellas? Ah, pues resulta que ya el mismo retail Amazon le manda el mensaje y le dice, mire, si usted compra 12, no se preocupe, compre las 12, va a tener buen precio y yo me encargo de mandarle una cada mes. Ah, entonces, antes de que empezara este proceso de pandemia, ya había gente que estaba viendo estas mieles, estas ventajas de poder hacer ese tipo de pedidos. Hoy en día, la verdad es de que esta experiencia que algunas personas vivieron por su propia iniciativa, hoy hay muchas personas que ya la han tenido que vivir a fuerza. Hoy hay mucha gente que ya se da cuenta de que trabajar desde fuera de la oficina no es un reto. Ya mucha gente se da cuenta de que hoy pedir las cosas directamente desde lo que viene siendo una plataforma de e-commerce no es difícil. Y cuando se trata de productos perecederos que hay que saber seleccionar, pues a veces uno dice, uy, pues eso tengo que irlo a comprar. Pero resulta que ahí es donde entran precisamente estos temas como este Rappi, como algunas otras apps, que incluso hasta te mandan fotos y te dicen, mire, este es el producto que hay, y ellos te lo escogen, te lo seleccionan y te llevan incluso la fruta que pediste para el día que la vas a consumir, perfectamente madura. Y entonces cada vez más, la única brechita que nos mantenía, que era esa cosa que yo decía, tengo que ir a seleccionar, ya también está desapareciendo. Conforme este tema vaya avanzando, y va a seguir avanzando, porque al menos en México se dice que el punto máximo va a llegar al 15 de mayo, ¿está bien? Consideremos que para que todo esto vuelva a estabilizarse y decrezca la curva, más o menos están hablando de 6 semanas en promedio, de acuerdo a las experiencias de países europeos. Bueno, pues significa que nos vamos a tener que ir no solamente todo mayo, sino muy probablemente todo junio. Entonces la gente va a estar más y más y más en contacto con estas operaciones, con estas transacciones, con estos sistemas, y se va a empezar a dar cuenta de que ahí hay un mundo que es mucho más sencillo y que para sacar dinero no me tengo que formar en la cola del banco. Eso es lo que... De acuerdo, Mr. Alfred. Y aquí tomamos justamente esa parte, que el comercio electrónico va a ser centro ahora de cualquier tipo de negocios. Entonces hay que perfeccionarlo, y hay que modernizarlo. Y la otra parte importante también es que muchos modelos de negocio van a tener que cambiar.
y van a estar impulsados, estos cambios van a estar impulsados por la tecnología. Justamente lo que platicabas de la selección de los productos en el supermercado, eso habla de un cambio en el modelo, un pequeño cambio en el proceso, pero que al final representa un cambio en el modelo. Entonces hay que pensar de estos nuevos modelos de negocio y cómo van a tener que adecuarse a esta revolución tecnológica, vamos a decirlo, ¿no? Oigan, bueno, pues se nos está viniendo el tiempo encima. Les estoy presentando aquí los correos de Alfredo, Sergio y el mío, Luis Vázquez. Aquí están nuestros correos. Si gustan enviarnos, si tienen alguna duda o algún comentario adicional, ya estamos recibiendo algunas preguntas. Aquí las vamos a ir contestando. Pero mientras, pero pueden ustedes enviarnos un correo, perdón, y con todo gusto les respondemos. Entonces aquí ya tenemos unas preguntas, vamos aquí a responderlas. Nos pregunta aquí Jesús, nos pregunta en qué consiste la infraestructura como código. Sí, bueno, básicamente lo que se hace es que se hace un script como tal, es un programa donde lo que se ponen son los parámetros para que al ejecutarse se creen automáticamente las instancias que uno necesita con las características que uno requiere. Por ejemplo, uno puede poner ahí directamente que uno requiere un tipo de máquina virtual, ¿no? Con ciertos números de procesadores, con cierto número de CPUs, con cierto tipo de sistema operativo, con ciertas características de RAM. Y entonces en automático, al ir haciendo ese script, yo voy haciendo la configuración de toda mi infraestructura, pero precisamente en un programa. Ese programa en sí mismo se llama infraestructura como código. Hay algunas empresas como AWS que tienen algo que se llama CloudFormation. Hay otras que ya han estado trabajando más en un concepto como Terraform. Hay algunos otros conceptos un poquito más sofisticados como Chef. Hay varias cosas que se utilizan. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que la gente no tenga que utilizar la consola, que parametrice obviamente en un menú gráfico y que cuando tenga muchísimas instancias y sea una configuración muy compleja, pues de repente el día que tenga que rehacerla porque se cayó o porque tiene que levantarla en otra región porque es un tema de contingencia, pues va a ser muy doloroso recordar qué fue cada una de las opciones que se escogió. En lugar de eso, lo que se toma es ese script, se pone en ese sitio, en esa región, se ejecuta y ese script tiene la característica de que levanta y configura prácticamente toda la arquitectura que yo había desarrollado. No sé si ya quedó claro. Si es necesario, coméntenos, por favor. De acuerdo, perfecto. Alfred, muchas gracias. Vamos a responder aquí una más. Se nos está acabando, como les digo, el tiempo, pero pregunta aquí Alex Muñoz. Es una pregunta interesante porque dice, hay algo que nunca el e-commerce va a lograr y es disfrutar una experiencia de compra, ¿no? Como ir al mercado y sentir el aroma de la fruta y que te den ganas de comprar por impulso. Es una excelente pregunta, Alex, y la retomo acá por lo siguiente. Porque precisamente lo que está sucediendo con todas las empresas de retail es que están buscando cómo llevar esta experiencia a los clientes a través de nuevos modelos de negocio, que es lo que hablábamos, ¿no? Porque ahora está sucediendo que hay empresas que te están enviando los productos a tu casa, pero donde tú puedes elegir cuál es la fruta que tú quieres, ¿no? ¿Cuál es si tú eliges, si tú compras, vamos a poner un ejemplo, si tú compras un kilo de limón, están llevando 3 bolsas para que tú elijas el que tú consideres que está mejor, ¿no? Entonces, están cambiando muchos modelos de negocio y es ahí donde no solo como área de tecnología, sino también como usuarios, vamos a cambiar la forma de consumir el comercio electrónico. Se está moviendo esto ágilmente, entonces, aguas porque en efecto, esto puede ser algo que puede trascender, ¿no? Y puede cambiar nuestra forma de comprar hacia adelante. No sé si quieren comentar algo, Sergio o Alfred. Yo nada más quería agregar, y aquí con el mercado o los hábitos de consumo, cómo están cambiando. Me pasó recientemente en Sears, que fuimos mi esposa y yo a comprar un mueble para aquí, para la casa, y se baja mi esposa del carro, nos llama la atención que el estacionamiento estaba lleno de camionetas de Amazon. Entonces entra mi esposa y regresa, oye, no hay nada de muebles ni nada. ¿Qué? ¿Cómo? En un centro comercial. Y me dice la persona que ya no tiene nada de inventario en las tiendas. Si quiero comprarlo, tengo que ir a la tienda en línea donde puedo ver el mueble. Y le digo, oye,
y le preguntaste de las medidas, ¿cómo vamos a ver? Ah, sí, me dijo que descargara una aplicación para mi teléfono o para la tablet que ellos crearon, donde toma las medidas de la casa y va a poner el mueble como se vería. Toma una foto y va a poner el En mueble realidad como virtual. se vería en tu sala. Exacto. Entonces yo dije, wow, lo hicimos. No, excelente, funcionó perfecto. Pero también ahorita que lo comentabas con Amazon, donde en varias regiones del mundo yo quiero comprar una prenda, una camisa, entonces lo que hacen es mandarte 3 o 4 modelos en diferentes tallas y con el que te quedes es el único que te van a cobrar y los demás ya vienen con una mensajería incluida para que le llames y pasen por las piezas que no te vas a quedar. Entonces, aquí como conclusión yo pienso, ¿verdad? Que esto de la pandemia pues está modificando los hábitos de consumo y me recuerda mucho una frase de Charles Darwin que dice pues que la especie no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que se adapta al cambio. De acuerdo. Sí, no, excelente. Sí. Excelente reflexión que vamos a hacer. Adelante, Alfred. Sí, pues de mi lado, simplemente complementar, ¿no? Y me parece muy buena la frase que se mencionó. Bueno, yo creo que todo mundo, de alguna manera, hombre, siempre podemos medir o comparar qué es lo más importante para uno. Cuando yo decía del cajero, pues a veces ese trato personal del cajero que nos veía la cara, nos saludaba, nos decía por nuestro nombre, buenos días, pues siempre dijimos que era algo que era insustituible. Y la verdad que para mucha gente lo sigue siendo y mucha gente irá directamente al banco y se formará porque ese trato y eso es lo que quiere y eso es lo que espera. Pero habrá otra gente que no, que lo que prima para él no es el trato, sino la rapidez, la facilidad, la velocidad, donde dice yo no me voy a parar, no me voy a estacionar, no voy a tener que sacar el coche, no voy a tener que ir ahí, no voy a tener que formarme, yo simplemente abro mi teléfono, hago la transacción electrónica, ¿no? Ya ni siquiera el cajero lo hago electrónico y se acabó. No había nadie así, me privé de ver a la persona, sí, pero al final de cuentas hice lo que necesitaba, que era la transacción. Entonces, con el tiempo las cosas se van a ir ponderando. Ahorita, claramente, la desventaja está en que precisamente uno no puede ir ni al banco tan fácilmente, ni tampoco directamente, en este caso, al retail a seleccionar la fruta. O sea, uno lo puede hacer, pero lo hace uno con mucho miedo y no será la mayor cantidad de gente. Entonces, de repente, ahorita eso es lo que está inclinando mucho la balanza. De acuerdo, Alfred. Oigan, y bueno, se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho a Alfredo y a Sergio el acompañarnos en esta conversación. Pero si ustedes quieren continuar platicando sobre cómo podemos ayudarles con el comercio electrónico, sobre los temas que vimos, por favor, envíenos un correo a descubra@rackspace.com y para charlar, ¿no? Como si estuviéramos en el almuerzo, les vamos a enviar un código de comida a domicilio. Escríbanos y con todo gusto platicamos, ¿no? Continuamos esta conversación. Bueno, pues llegamos al final. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que estuvieron con nosotros. También gracias a nuestra audiencia en Facebook Live. Alfredo, muchas gracias por tu tiempo. A la orden, un fuerte abrazo y gracias a todos por su participación. Que tengan bonito día. Muchas gracias. Sergio, muchísimas gracias por toda tu participación. A la orden, Luis, Alfred, muchas gracias por haberme invitado. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos en un siguiente webinar. Hasta luego.